Bueno, tenemos el 19.15. Y tenemos la velocidad de 1200 revoluciones por minuto. El diámetro a la entrada es de 180 milímetros, a la salida de 300. La entrada en el rodete radial con semi-constante, es en todo el rodete. Tenemos la velocidad absoluta de 25 metros sobre segundo. Y las pérdidas hidráulicas en la bomba son iguales, que va a ser 0.027 veces la velocidad absoluta a la salida al cuadrado. Nos pide calcular el rendimiento hidráulico y los ángulos a la entrada y a la salida. Bueno, pues tenemos los datos, que son la altura útil que nos proporciona el problema de 22 metros, las revoluciones, los diámetros, y decimos que Cm es constante, ya que el problema así lo dice en todo el rodete. Para calcular A tenemos el rendimiento, que es la altura útil, y la altura de Euler. Tenemos el triángulo de velocidad de la entrada de Álave. Y para la altura de Euler consideramos V1 igual a 0, ya que como hemos mencionado es constante en todo el rodete. Y bueno, para calcular la altura de Euler necesitamos la velocidad tangencial a la salida y la velocidad absoluta, ya que C1 es constante en el otro término y por lo tanto se elimina, multiplica por 0, se elimina. Sustituimos valores. El diámetro 2 a la salida era de 300 milímetros y metros son 0.3 metros. Y las revoluciones, 1200 revoluciones por minuto. Nos da un resultado de 18.85 metros sobre segundo. Y bueno, ahora sí podemos sustituir en la altura de Euler. Sustituimos el valor obtenido en la velocidad periférica a la salida por la velocidad absoluta entre la gravedad 9.81 nos da el resultado de 48.03. Bueno, ahora solo para calcular el rendimiento hidráulico solamente sustituimos valores, que
fue la altura proporcionada por el problema de altura útil sobre la altura de Euler. Y nos da 0.458 o 45.8% de rendimiento. Bueno, continuando con los álabes en la entrada y en la salida, estuve mencionando que era C1, 2, la velocidad absoluta, pero ese es el componente periférico de la velocidad absoluta. Bueno, tenemos el resultado de la velocidad periférica a la entrada, ya con valores proporcionados anteriormente por el enunciado. Decimos que las pérdidas son la altura de Euler menos la altura útil. Obtenemos la diferencia, 26.03, pero a su vez el enunciado nos dice que las pérdidas hidráulicas en la bomba son iguales a 0.027 veces. Entonces lo igualamos. Aquí. Y solamente despejamos la velocidad absoluta a la salida, quedando como raíz y teniendo el resultado de 31.09. Y bueno, para el valor de $18.48 tenemos pues, tenemos el valor de la velocidad absoluta de la salida, 1.09 cuadrado más el componente periférico de la velocidad absoluta, proporcionado por el problema de 25 metros por segundo.
Número 1 tenemos el triángulo de velocidades a la salida, a la entrada, perdón. Y para calcular el ángulo a ver, regresa hasta la operación que hiciste. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. A ver, ¿qué fue el último paso que hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Sí, aquí es la velocidad absoluta de la salida menos la velocidad componente periférico a la salida, pero es menos. No, deja de presentar, estudia más, Carlos, tienes sin asistencia. No la vas a hacer en el examen si vas con esa actitud. A ver, seguimos. Profesor, ¿Qué pasó? ¿puedo explicarlo yo? ¿Quién es? Morales Álvarez. Adelante. Ahí voy. No, jóvenes, si ustedes no son capaces de resolver estos problemas, no la van a hacer en el examen, ¿eh? Y es cuestión de estudiar y practicar. Tienen una sección de 45 problemas de donde fueron extraídos estos para que practiquen. No lo están haciendo. ¿Se ve? Sí. Yo lo hice un poco diferente, pero creo que estoy mal también. Bueno, veamos. ¿Mal? Bueno, a ver. Digo, si está mal, entonces ¿para qué lo presentan, no? El que sigue. Entonces, no, ya voy. Como dice una bomba centrífuga de agua, aquí dice que la entrada de los álabes del rodete es radial. Entonces, eso me indica que alfa 1 va a ser 90 grados. Ya teniendo los datos que me indican la altura útil de 22 metros, las revoluciones, el diámetro interior del álabe, el diámetro exterior del álabe, el grado de entrada, y que me indica que Cm es constante, que en este caso me faltó poner que al ser Cm constante significa que Cm1 y Cm2 son iguales. Me dan la velocidad de tangencial relativa de 2, de 2, las pérdidas hidráulicas, y al indicarme que también es radial y darme que alfa 1 es igual a 90 grados, me dan a entender que C1 es igual a C1M. Por lo tanto, C11 no existe, o vale 0. Más o menos estos serían, bueno, esos son los triángulos de velocidades, las imágenes que yo tomé. El primer dato, bueno, la primera pregunta que me piden es el rendimiento hidráulico. Ok. Pues primero utilicé intentar sacar la altura ideal, y para ello necesitaba las velocidades tangenciales y las relativas de U, de 2 y de 1, de entrada y salida. Con esta ecuación saqué la tangencial. Luego de allí me da un valor de 18.84, que aquí varió con mis compañeros como una milésima, no sé si eso afecte. También la velocidad tangencial me dio de 11.30, a mis compañeros les da de 11.31. Ya teniendo las velocidades, como ya había indicado antes, que C1U vale 0 por cómo me dan los ángulos y que me indica que está a la entrada, que es un álabe radial, bueno, que está
que la entrada en los álabes del rodete es radial. En la ecuación al sustituir, este va a valer 0. Entonces esto se cancela y solo me va a quedar lo que es los términos de velocidad a la salida entre la gravedad, dándome una altura útil de 48.01 metros. Luego de ahí, como sabemos, en el libro nos indica que la eficiencia hidráulica es igual a la altura útil entre la altura ideal. Sustituyo los valores que me dan y me da que es de 0.45 la eficiencia hidráulica, que es igual a 45.82%. Ahora, de las ecuaciones del libro también me indica que la altura útil va a ser igual a la altura ideal menos las pérdidas internas que me dan. En este caso, el problema me da que las únicas pérdidas que me indica son las pérdidas hidráulicas, que esas van a ser igual a 0.027 por la velocidad absoluta de 2 al cuadrado. Entonces, sustituimos el valor de las pérdidas internas por lo que vienen siendo las pérdidas hidráulicas en este caso, lo que viene siendo lo que me indicaron anteriormente, y ya que ya tengo yo las pérdidas internas, al hacer la diferencia entre la altura ideal menos la altura útil, me da un valor de 26.01 metros. Eso lo sustituyo y despejo la velocidad absoluta de 2 y me da un valor de 31.03 metros sobre segundo. Ahora, espere, un momento. Dice aquí 21. Sí. Como queremos saber lo que son los ángulos de la salida para poder sacar beta, entonces, ¿por qué estoy con esto? ¿Qué me pedía? Me pedía... Sí, los ángulos de salida de la entrada de beta 1 y los ángulos de salida de la entrada... Los ángulos de entrada y salida de beta 1 y beta 2. Entonces, como vemos aquí en este triángulo, si yo quiero sacar los ángulos de beta 1 y beta 2, mínimo necesito o las velocidades o una velocidad y un ángulo. En este caso yo quiero sacar alfa 2 para intentar luego sacar beta 1, beta 2. En este caso sabemos que el coseno del ángulo de alfa 2 va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Como vemos aquí, el cateto adyacente sería o C2U o U2 entre la hipotenusa, C2. En este caso solo sería C2U porque lo vamos a hacer como un triángulo rectángulo. Tengo lo que es C2, porque ya lo había sacado antes, que sería la hipotenusa, y C2U, que fue un dato que me dio el problema. Despejamos el ángulo y me da que es de 36.32 grados. Hago lo mismo para sacar el seno de alfa para poder sacar el cateto opuesto, que en este caso, si vemos en el triángulo, el cateto opuesto sería C2M. Al sacar C2M, me va a dar un valor de 18.37. Como lo había indicado el problema, ya que CM es constante, CM va a ser igual a C2M, que va a ser igual a C1M. Ahora, queríamos los ángulos de beta 2 y de beta 1. Me indica, para sacar este ángulo, para sacar este triángulo rectángulo necesito esta distancia. Lo que yo hice una diferencia de magnitudes. U2 menos C2U, que me va a dar esta distancia de acá. Ese dato me va a dar como valor una velocidad de 6.16 metros sobre segundo. Ya tengo una velocidad y
y tengo una velocidad vertical. Ya tengo dos velocidades y con ello puedo sacar el ángulo de beta 2. Hago tangente de beta 2 que va a ser igual al cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto ya lo tengo, que sería C2M, entre el cateto adyacente, que sería X, y me va a dar 71.46 grados. Yo no sé si estoy bien o no. Bueno, según yo estoy bien, pero bueno, luego le explico el por qué, porque es mi duda. Entonces, yo también saco el ángulo exterior, que es de 108.53. O sea, tengo el beta 2 y el beta 2'. Según yo, el beta 2' sería el ángulo que se busca. Ahora de allí, ya que sabemos que C1M es constante, que eso es igual a 18.37, ya tenemos una velocidad. Sacamos igual como hicimos de los triángulos rectángulos, que es tangente de beta 1 va a ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto en este caso va a ser C1M entre el cateto adyacente, que sería la diferencia entre 1 menos C1. Son cateto opuesto 18.37 menos el cateto adyacente 11.30. Aquí está. Aquí son. Sí. Como aquí, en el ángulo de entrada, nos indica que no existe C1U porque está a 90 grados. Sería un triángulo completamente recto. El cateto adyacente sería completamente U1, que ya es el que sacamos. En este caso fue de 11.30. Entonces ya tenemos las dos velocidades que queremos y me va a dar un ángulo de 58.40. Después de eso hago hago la diferencia de 180 menos el ángulo que saqué interno y me va a dar que beta prima 1 me va a dar de un valor de 121.6 grados. Ya tenemos el ángulo de entrada y el ángulo de salida de este triángulo de velocidades. Y ya. A ver, le haré un poco de zoom para que solo se vea entre una hoja. Lo vuelvo a repetir. ¿Sí me escuché? Mira, Isaí, aportaste un poco más ¿sí me escuchas? Sí, sí. Aportaste un poco más a la solución del problema, pero aún así no es efectivo tu presentación. O sea, hay todavía cabos sueltos que no están bien claros en la solución del problema. Lógicamente no lo vas a volver a repetir. Tu forma de presentar no es tan adecuada porque nos traes bailando, viendo la información. No podemos observar fijamente la información que nos estás presentando. O partes la pantalla o presentas diferentes documentos o te auxilias de alguna manera que no estemos, pues parece que nos vamos a quebrar el cuello. Sí, es que, perdón, solo me faltaba ahí. Lo último de la presentación de ese ejercicio era copiar los triángulos para cuando explicara lo de cómo saqué lo de las de entrada y las de salida. Pero sí, gracias por los comentarios. Entonces, bueno, la presentación de este problema aún todavía no es satisfactorio. Profesor, yo tengo casi los mismos resultados que el compañero y lo hice por un método diferente. ¿Lo puedo presentar? Miren, no es cuestión de que presenten los resultados, sino que interpreten físicamente la información. Esa es la situación. Yo creo que sí entendí los triángulos de velocidades y de hecho los tracé. Entonces, mira, el problema es en el trazo de los triángulos de velocidad. De alguna manera ustedes no tienen la inquietud ni la curiosidad de saber cómo se están formando esos triángulos de velocidad. Entonces, pues desafortunadamente, si ustedes no cumplen con esto, van a tener muchos problemas en su examen. Adelante, a ver qué tienes.
Perdón por interrumpir. Solo una última duda, profesor. Sí. Con respecto a los ángulos, ¿cuál sería el ángulo como tal que tendría que poner final? Porque este de entrada, de acuerdo a mis triángulos de velocidades, o este exterior, porque yo tengo entendido que se hace este triángulo porque se desplazan los vectores de velocidad para que se pueda formar el triángulo de velocidad. Pero en los álabes, en el diagrama del rodete, este sería, como por así decirlo, el interior de las velocidades relativas de los vectores de entrada y de salida. Sí, pero no te entiendo tu pregunta. A ver. Bueno, luego se lo presento mejor, si no voy a estar haciendo puro rollo. A ver, Bueno, ya dejé de otro compartir. compañero que decía ver de forma rápida y precisa. Ya llevan mucho tiempo en ese problema y no tienen la capacidad para presentarlo. Ya dejé de compartir. Ya, el que siga, a ver. Ok, ahí ya se ve mi problema, ¿verdad? Sí, yo. Pues bueno, tenemos los mismos datos ya para no repetirlo. Estamos buscando el rendimiento hidráulico y los ángulos de los álabes a la entrada y a la salida, beta 1 y beta 2. Entre los datos que nos da el problema tenemos la altura útil, que es de 22 metros, n, que son las revoluciones por minuto y son 1200, los diámetros a la entrada y a la salida, que son 180 milímetros y 300 milímetros, respectivamente. C1U va a ser 0 porque la entrada en los álabes es radial. Y nos dice el problema que CM es constante en todo el rodete. Entonces, C1M y C2M van a ser iguales. Y nos da también la velocidad C2U. Primero, para el desarrollo para el cálculo del rendimiento hidráulico, pues tenemos que el rendimiento hidráulico es la altura útil sobre la altura de Euler. Acá sustituyendo o recordando la fórmula para la altura de Euler, tenemos que es U2 por C2U menos U1 por C1U. Como el rodete radial y C1U vale 0, este término se cancela. Y la altura útil, la altura de Euler solo va a ser U2 por C2U sobre G. Ahora, calculando U2 con esta fórmula que tenemos aquí de pi por el diámetro a la salida por el número de revoluciones por minuto entre 60, pues tenemos el valor de U2, que es 18.8495 metros sobre segundo. Y sustituimos en la altura de Euler. C2U es un dato que ya tenemos y nos da la altura de Euler, 48.03. Entonces ya tenemos la altura útil y la altura de Euler y sustituimos en la fórmula del rendimiento hidráulico para que nos dé 45.80. Luego, para el cálculo de los ángulos a la entrada y a la salida, tenemos que el rendimiento, que las pérdidas por rozamiento son la altura de Euler menos la altura útil. Y el problema nos dice también que las pérdidas por rozamiento son 0.027 de C2 al cuadrado, C2 siendo la velocidad absoluta a la salida. Entonces, de esta relación, despejamos C2 y nos queda que C2 es igual a la raíz de la altura de Euler menos la altura útil sobre 0.27. Sustituyendo los valores, nos da 31.04 metros sobre segundo. Ahora, lo que yo hice, yo comencé con la salida para calcular los ángulos, porque se me facilitó. Y del concepto de los triángulos de velocidades, pues sabemos que C2U, que C2, que es la velocidad absoluta, C2U y C2M forman un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo C2 es la hipotenusa. Ahorita se va a ver acá abajo. Entonces, aprovechando ese concepto y sabiendo que yo ya tengo los valores conocidos de C2 y de C2U, simplemente utilicé el teorema de Pitágoras para calcular C2M, que sería el cateto opuesto. Entonces, sustituyendo los valores de C2 y C2U y elevándolos al cuadrado, haciendo la diferencia de estos dos, elevándolos al cuadrado y sacándoles raíz, me da el valor de C2M, que es de 18.3978.
y mi triángulo de velocidades queda así. Luego, también del mismo concepto de los triángulos de velocidades, o yo me apoyé en los esquemas, en especial en estos esquemas que vimos en clase, pues sé que el ángulo beta es el ángulo que se forma entre la velocidad tangencial U2 y la velocidad tangencial álave W2. Entonces, del mismo origen de donde parte C2 o la velocidad absoluta, tracé una línea hasta la punta del vector U2 y el ángulo que se forma aquí es el ángulo beta 2. Entonces, sabiendo que, bueno, yo ya conozco el valor de C2M, que es el que calculé aquí arriba, 18.3978, y tengo los valores de U2 y de C2U. Entonces, si me fijo bien, este cachito de aquí va a ser el cateto adyacente de este triángulo rectángulo que se forma entre W2, C2M y C2U. Bueno, perdón, es la diferencia entre C2U menos U2. Entonces, para mí, bueno, el ángulo θ es la tangente a la menos 1 o la inversa de la tangente por el del cateto opuesto, que es C2M, sobre el cateto adyacente, que es C2U, que sería todo este valor, menos U2, que sería este valor, y el resultado de esa diferencia sería nada más este cachito de aquí, que es el cateto adyacente. Entonces, sustituyendo los valores me da 71.5148 grados para beta 2. Y ahora, para la entrada, lo primero que hice fue calcular U1, al igual que calculamos U2, la velocidad tangencial, con la misma fórmula, pero pues ahora con los valores para U1. Y luego el problema nos menciona que Cm es constante en todo el rodete. Entonces, esto quiere decir que C2M va a ser igual C2M, perdón, va a ser igual a C1M, y es un valor que calculamos acá arriba, y es de 18.3978. Luego, al ser una entrada radial, o la entrada del rodete al ser radial, C1U va a ser 0, como lo vimos en el programa pasado. Entonces, lo que yo hice aquí también para el triángulo de velocidades a la entrada fue primero trazar el valor de U1, que es este cateto de aquí, y luego también, por concepto, por así decirlo, también estudiando los triángulos de velocidades de aquí, sé que C1M en este caso parte desde la punta del vector C1U, pero al ser C1U 0, pues sí tracé C1M desde el origen por así decirlo, desde el origen de U1, y pues sé que es una velocidad vertical, o bueno, que la componente es vertical. Y luego, sabiendo que esta tiene el mismo origen, que C1M, parte del mismo punto, por así decirlo, que la velocidad absoluta, en este caso C1, la cual aquí pues no nos aporta nada para este cálculo de beta 1, y también sé que de ese mismo punto parte la velocidad tangente al álave, que sería W1, y la velocidad tangente al álave va de ese punto a la punta de flecha del vector U1, porque pues, al final de cuentas beta 1 es la velocidad, el ángulo entre esos dos vectores. Entonces, tracé la velocidad tangente al álave a la entrada W1, y el ángulo que se forma entre esos dos es el ángulo que estamos buscando. Ya por último, fijándome en mi triángulo de velocidades, pues tengo que, aquí ya es mucho más claro, bueno, aquí no tengo que hacer una diferencia. C1M es el cateto opuesto, perdón, y U1 es la velocidad del cateto adyacente. Entonces, por último, pues nada más saqué la inversa de la tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y sustituyendo los datos me da un valor de 58.4196 para beta 1 a la entrada. Y eso sería todo. Bien, ya un poco mejor, pero todavía tiene un par de detalles. A ver, sube tu archivo por favor al chat. Sí.
deja de presentar y súbelo al chat. Claro. Nada más les recuerdo que en este tipo de presentaciones, cuando se asigna con anticipación, es venir a explicar el problema, no desarrollarlo en este momento en clase, muchachos. Si no está sucediendo lo que estamos haciendo ahorita, estamos perdiendo el tiempo únicamente. Y esto fue una tarea para todo el grupo. Listo, ya lo subí. Ahí tienen el archivo de su compañero, todos bájenlo como evidencia. Y voy a complementar con algunos detalles que todavía por ahí se fueron. Y todo favor de abrir el archivo para tener la información a la mano. Nada más recordando que independientemente de lo que se avance con el problema o no, el examen es el próximo viernes a las 7 de la mañana. Y no habrá revisión de examen, nada más se les va a dar su calificación el próximo lunes. Bien, antes de comenzar, si hay alguna pregunta específica, a favor de indicarlo en el chat sobre la solución del problema hasta ahorita. No hay preguntas. Bien. En el propósito de este tipo de problemas es analizar la cinemática de una partícula a través de un rodete, en donde las partículas del fluido sufren un cambio de velocidad. En el caso de las máquinas generadoras o turbomáquinas generadoras, de 1 a 2 hay un incremento de velocidad. Llámesele bombas. Entonces, en la referencia del libro de mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas de Claudio Mataix, en la página 365, en la página 365,
¿Qué viene en la página 365, Lisette? Del libro de mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas. Lisette. Perdón, no había habilitado el micrófono. 365. Los triángulos de velocidades. Ok. Ahí haz un lado tu pantalla o maneja tu pantalla como mejor te convenga para que maneje las diferentes aplicaciones. En este momento estoy presentando una pantalla. ¿De qué se trata esa pantalla? ¿Qué ves? Estoy viendo también los triángulos de velocidades. ¿Cuál es el programa que estoy utilizando? Paint. A ver, activa tu cámara. Mira, estos triángulos de velocidad no se cambian, son los originales, los estándar, los que ves en ese momento en pantalla. Son de los cuales deben de partir siempre en los problemas. Siempre, 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 siempre. Yo se los dije, si no son capaces de aprendérselos, tatúenselos en un brazo, en una pierna o en algún lado donde no se les olviden. Y creo que no lo están haciendo. No se les debe de olvidar. De aquí deben de partir en cada problema. Sea como esté planteado el problema, deben de partir de estos triángulos de velocidad. ¿Estamos? Sí, profe. Como tal, deben aprenderse cada uno de los vectores que están implícitos en esos triángulos de velocidad. Entonces vamos a repasarlos con el de la entrada. De un acercamiento al triángulo de velocidad o los triángulos de velocidad de entrada, por notación de subíndice 1. Voy a trazar un vector de velocidad nuevamente en color verde y me vas a indicar qué componente de velocidades, y lo estoy haciendo en este momento. ¿Qué vector de velocidad corresponde a ese vector? En verde, cuando te aparezca. Es la velocidad. No me acuerdo. Es la velocidad tangencial a la entrada. Ajá, y por nomenclatura, ¿cuál es? La velocidad 1. 1, velocidad tangencial a la entrada. Ahora con color naranja, el siguiente vector de velocidad. Me dices cuando te aparezca y me dices qué vector de velocidad es. Es el vector de velocidad tangencial a la entrada. Ya me lo dijiste, es la 1 periférica, 1. Y el vector naranja. Sí, cierto. También es tangencial, pero 1 es velocidad tangencial al movimiento de rotación, tangencial a la circunferencia del rodete. Y W1 es tangencial a ¿qué? Al ala B. Al ala de W1. ¿Y estos dos forman qué velocidad? La velocidad total del fluido a la entrada. Que yo estoy colocando con un vector color rojo. C1. Estos dos vectores, el verde y el naranja, forman
la velocidad absoluta en forma vectorial como C1. La componente de la velocidad absoluta C1 sobre la velocidad periférica, es decir, C1 por el coseno de alfa 1, ángulo que se muestra en el esquema, forman una componente de velocidad que voy a colocar con azul fuerte. Ese vector de velocidad en azul fuerte, ¿de qué se trata, Lisette? Es la componente de la velocidad radial. La componente en C1U, X. no, C1U es la componente de la velocidad absoluta sobre la velocidad tangencial o periférica. Es una velocidad, tangencial al movimiento de rotación C1U. C1 por el coseno de alfa 1 se obtiene C1U. Ahora bien, a partir de la punta de flecha de C1U, de manera perpendicular se traza otro vector de velocidad que voy a colocar con un color morado. Esa componente de velocidad, ¿cuál es? Es la componente radial de la velocidad absoluta. Es la componente radial, nada más, es la componente radial, C1M. Ok. C1M. Entonces, con el análisis de esta información hay dos formas de obtener la velocidad absoluta. Con la velocidad tangencial U1 y W1, o bien con la velocidad, la componente de la velocidad tangencial C1U con la C1M. Entonces, desde que en un problema nos dicen que la entrada es radial, quiere decir que el ángulo alfa 1 es igual a 90 grados. Entonces, cuando en el problema nos dicen que el ángulo alfa es igual a 90 grados a la entrada, alfa 1 es igual a 90 grados, ¿qué sucede con esto? Pues que C1U es igual a 0. Que C1U es igual a 0, es lo que va a suceder. De esa manera, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, voy a volver a trazar, digo, hay que sacarle aquí la transformación de este triángulo de velocidad aquí adelante, porque con ese tipo de información el triángulo de velocidad original se transforma. Entonces, vuelvo a trazar la velocidad tangencial U1. Ya sabemos que este vector de flecha representa en verde la velocidad tangencial U1. U1. Y si el ángulo alfa 1 es igual a 90 grados, entonces la velocidad absoluta debe ir perpendicular a 1, si estás de acuerdo. Sí. ¿Por qué? Porque el ángulo alfa 1 representa el ángulo que existe entre C1 y U1. Entonces, en este momento, yo estoy indicando que el ángulo alfa 1 forma un ángulo de 90 grados aquí. Es el ángulo alfa 1. Y este es C1. Ahora bien, yo te dije hace un momento, ¿cómo formamos ese triángulo de velocidad? Perdón, ¿cómo se forma la velocidad absoluta C1 a partir de U1? ¿Qué vector de velocidad más hace falta para formar C1? W
W1, ¿no? W1, exactamente. Entonces, W1 va desde la punta de flecha de U1 hacia la punta de flecha de C1, no hay más. Y lo estoy colocando en este momento. ¿Sí? Sí. Ahí no hay C1, C1 es igual a 0. Entonces, como la velocidad radial es perpendicular a U1, en este caso va a ser C1, por lo tanto C1 es igual a ¿qué? ¿Cómo? Perdón, a ver otra vez. ¿Cuál es la velocidad radial en este problema a la entrada? Va a ser la ¿Cuál es la velocidad radial a la entrada? Pues ahí se ve, es la perpendicular a 1, es C1. C1. C1 es igual a C1M. Ok. No hay de otra. ¿Por qué? Porque C1M siempre es la radial, pero en este caso, con el ángulo de alfa 90 grados, esa velocidad radial se transforma en C1. Ah, ok. Entonces, en este problema, o por lo menos en los dos problemas que se han desarrollado en clase, como el ángulo alfa 1 es igual a 90 grados, quiere decir que la velocidad absoluta C1 es igual a la velocidad radial C1M en ambos problemas. En ambos problemas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno, eso es a lo que se refiere al triángulo de velocidad a la entrada. A la salida, nosotros tenemos los triángulos de velocidad estándar a la salida que se muestran en la parte baja y que estoy señalando. Nuevamente, con verde la velocidad tangencial o periférica a la salida, la estoy señalando con verde y se trata de U2. En naranja, la velocidad relativa o tangente al ala B, W2, y la voy a señalar con naranja. Y este es W2. El vector naranja es W2. Y estos dos vectores de velocidad van a formar la velocidad absoluta C2. C2. Están identificados en ambos triángulos de velocidad a la entrada y salida a los estándar. El ángulo alfa 1 y alfa 2 son los formados entre la velocidad absoluta y la velocidad tangencial o periférica en cada posición. El ángulo beta 1 y beta 2 respectivamente son los ángulos formados entre la velocidad tangencial o periférica y la velocidad relativa al ala B, es decir, entre el triángulo entre el vector de velocidad verde y el naranja es beta 2 en el lado que se muestra. No hay más. Los ángulos exteriores sobre el horizontal son ángulos complementarios, beta 1 y beta 2 respectivamente. Son ángulos complementarios sobre el horizontal o sobre la línea de acción del vector de velocidad tangencial. Ahí se ve. No hay más, o sea, debes aprender a identificar cuál es beta 1 y beta 2. En el triángulo que estoy señalando, en el modificado para la entrada, ¿cuál es el ángulo formado aquí que estoy señalando con el cursor? Es beta 1. Beta 1.
Entonces, beta 1 es el ángulo formado entre ¿qué vectores? Entre la velocidad tangencial y la velocidad relativa al ala B, ¿Se te olvida? más o menos. ¿Se te olvida? Si no, ya sabes, ya te di la sugerencia. Sí, me lo tatúo. Se ven bonitos, mira, de colores. Sí. No se les debe de olvidar. Entonces, para este problema que estamos resolviendo el día de hoy, el triángulo de velocidad a la salida también tiene una transformación, lo cual no han explicado tus compañeros de manera clara y precisa. Voy a trazar primeramente, para revisar esa transformación, voy a trazar el triángulo, unos vectores del triángulo de velocidad a la salida. Y tú me dices cuáles son. Ese vector en verde, ¿qué representa, Alicia? Ese vector en verde, ¿qué representa? La velocidad U2. U2. Según en el desarrollo del problema, llegaron a un cálculo. ¿Cuánto vale esa velocidad U2 en magnitud? De 11.3097 metros sobre segundo. Yo no tengo ninguna observación respecto a cómo se calculó, parece que está bien. Esa es la magnitud. ¿Sale? Ok. Y después calculan la velocidad C2U. Más bien la velocidad C2U es un dato. ¿Cuánto vale C2U? 25 metros sobre segundo. ¿Y es más grande que U2 o no? Sí, Magnitud. sí, es más grande. Y en el triángulo estándar, ¿cuál es más pequeña? Aquí lo estoy mostrando en el esquema. El estándar se muestra más pequeño que C2U o U2. Ah, no, sí es más grande U2. Bueno, para este problema no sucede eso. Y nadie lo dijo. Okay. Por lo tanto, C2U en un vector, aquí lo voy a marcar en el estándar. ¿Dónde va C2U? No lo marqué. C2U aquí está, C2U, en color azul fuerte. Si yo me lo llevo a la transformación, a partir del origen de la flecha de U2, ¿cuál va a ser más larga? U2. U2, no, C2U, porque vale 25, ¿no? Ah, sí, perdón. Entonces ahí estoy sobreponiendo y voy a colocar el valor de C2U. ¿Cuánto vale C2U, me dijiste? ¿O cuánto te dije? 25. 25 metros sobre segundo. Entonces en magnitud va a ser mayor C2U. ¿Estamos? También se logró determinar la magnitud de C2. ¿Cuánto vale C2? Dice que es de 31.04 metros sobre segundo. 31.04, ok. Ahorita vamos allá. Bien. Ve aquí el triángulo de velocidad estándar. En la punta de flecha, a partir de la punta de flecha de C2U, ¿qué vector de velocidad debe de ir? C2M. C2M. La voy a trazar en el estándar. Y C2M es perpendicular a ese vector C2U. ¿Estás de acuerdo? Ahí está C2U. Perdón, C2M. Ya lo coloqué en el estándar. Entonces, por definición, eso no se mueve. Entonces, a partir del vector de flecha C2U en el triángulo de velocidad transformado, también debe partir el vector de velocidad C2M.
¿Sí? Ujú. Perdón, que lo meto y déjenme C2M. ¿Hasta ahí hay alguna duda, Lizeth? No, profe. Ahora bien, a la punta de flecha del vector de velocidad C2M, si parto del origen de los vectores de velocidad verde y azul, ¿qué vector de velocidad debe ir ahí? C2. C2. Pues lo hago, ¿no? Ujú. C2. C2. ¿Cuánto vale C2? Ah, 31.04. Bien. Y a partir del vector de velocidad en verde hacia C2, hacia la punta de flecha de C2, ¿qué vector de velocidad va? Tú ves el triángulo de velocidad estándar. A partir de la punta de flecha verde hacia la punta de flecha roja, ¿qué vector de velocidad va? W2. W2. Y eso también por definición no se mueve. Se sigue respetando y lo voy a colocar. Ujú. Y este vector de velocidad es ¿qué vector de velocidad es, Lizeth? La velocidad tangente al ala B. W2 y la estoy colocando ahí. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, voy a colocar una cota en este momento en este triángulo de velocidad transformado, una cota. Tú me dices cuando se vea la cota. Inmediatamente cuando se vea, échale ganitas porque nos gana el tiempo. ¿Ya se ve? No, todavía no. ¿Ya se ve? Ya, es X. X. ¿Y cómo obtengo el valor de X? Ya lo explicaron tus compañeros. Ahí está. ¿Cómo se obtiene? Lo acabo de colocar. Restando C2U menos U2. Y eso ya lo hicieron en el desarrollo del ejercicio. Y les dio un valor de ¿cuánto? De 6.5, 6.15, perdón. 6.15 metros sobre segundo. Entonces, de esta manera estamos analizando cómo se va formando este triángulo de velocidad a la salida. Y si tú estás de acuerdo, cambió la forma respecto a los triángulos de velocidad estándar, derivado del resultado del análisis del problema en cuestión. Ahora bien, lo que tampoco explicaron tus compañeros, lógicamente, a través de
de esta interpretación de los triángulos es cómo se obtiene C2M. ¿Cómo se puede obtener C2M? Con alfa 2 y la velocidad C2U. No, mira, C2M, si tú lo ves, el triángulo de velocidad formado por el vector de velocidad azul, morado y rojo es un triángulo rectángulo. Entonces C2M, por la teoría del análisis de triángulos rectángulos, ¿cómo se obtiene C2M? ¿Cómo se obtiene? Con la raíz cuadrada de C2 al cuadrado y menos menos C2U al cuadrado. Así es. Entonces, fíjate lo que estoy haciendo en ese momento. Bueno, lo voy a colocar acá. Permíteme. Entonces, C2M se obtiene de la manera que tú me estás indicando al hacer ese análisis de ese triángulo. ¿Ya se ve la relación matemática ahí? Sí. C2M al cuadrado es igual a C2 al cuadrado menos C2U al cuadrado, y en el despeje se obtiene C2M, como lo hicieron en el problema. De tal manera que entonces ya se resolvieron las incógnitas de C2 y C2M, como lo hicieron tus compañeros. Entonces, ahora quiero que te centres en el triángulo de velocidad de X, C2M y W2. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Es rectángulo o no? No, no, sí. De X. De X, C2M y W2. Sí, es rectángulo. Ok. Es rectángulo. Entonces, se puede obtener este ángulo que voy a tratar de trazar aquí. Este ángulo lo estoy pintando en este momento en la pantalla. ¿Sí lo ves? Sí. Ese ángulo. ¿Ese ángulo cómo se llama? Velo en el estándar. ¿Cómo se llama ese ángulo? ¿Es alfa? No. No, mira, es que si ya pierdes de vista dónde se localiza alfa, estamos fritos. Alfa se localiza entre los vectores de velocidad que... U2 y C2. Entonces, ¿por qué me dices que alfa está allá? Alfa está acá, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Sí.
prima a partir del triángulo rectángulo X, C2M y W2. Porque si ya tienen los dos catetos X y C2M, ya se puede calcular beta 2' con ese triángulo rectángulo. ¿Si estás de acuerdo? Sí. ¿Cuánto les dio el resultado de beta 2'? 71.51. ¿Cuánto? 71.51 grados. Por lo tanto, ¿cuánto vale beta 2? Pues es 180 menos beta 2'. Y es igual a 180 menos 71.51. ¿Cuánto es? 108.49. ¿Cuánto? 108.49. Ok. Entonces, beta 2 es igual a 108.49 grados. ¿Sí? Ok. Entonces, de esta manera se hace el análisis del triángulo de velocidad y así de manera consecutiva puedes tú determinar cualquiera de los vectores de velocidad de esos triángulos. Ya sea W2, por ejemplo, también se puede calcular. W2, si estás de acuerdo con X y C2M, obtienes la magnitud de la hipotenusa W2 para ese triángulo. Ahora bien, acá en el triángulo de entrada, U1 era una cantidad conocida, lo estoy señalando con un óvalo rojo. U1 se conocía y se calculó. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, también en el desarrollo del problema, las velocidades radiales se mantenían constantes, por lo tanto, C1M, ¿a qué iba a ser igual? La velocidad meridional se iba a mantener constante, es decir, la radial. Por lo tanto, C1M, ¿a qué iba a ser igual? A C2M. A C2M. Por lo tanto, como ya se tiene C2M calculada previamente, ¿cuánto vale? A 18.39. 18.39 metros sobre segundo, cálculo que también hicieron bien tus compañeros, pero no explicaron esta situación. Ahí lo estoy colocando en el documento, ¿ya se ve? Sí, ya se ve. Por lo tanto, en el triángulo de velocidad a la entrada, si ya se tiene U1 y ya se tiene C1M, ¿ya se puede calcular beta 1? Sí. ¿Con qué función trigonométrica? Con la tangente. Con la tangente. Y es lo que hicieron tus compañeros. Lo que les faltó, Lisette, es esta explicación que te estoy indicando. ¿Alguna pregunta? No, profe, ya quedó más claro. ¿Alguna pregunta para cualquier integrante del grupo en el chat? ¿Lo puede hacer, por favor? Preguntan que físicamente, ¿por qué se presenta el cambio de magnitud de U2 a C2U? ¿Alguien que pueda responder a su compañero? Indíquenlo en el chat.
Bien, como se observa en el triángulo de velocidad a la salida, la velocidad tangencial o tangente al álave W2 tiene un ángulo determinado de 108 punto y tantos grados. Ese cambio de ángulo ha llevado a que la velocidad absoluta C2 sea de la magnitud que se indica en el triángulo modificado de velocidad a la salida. Por lo tanto, la componente de C2 por el coseno de alfa 2 da la magnitud de 25 metros sobre segundo, que es mayor que U2. Es decir, en este momento, por el uso de la geometría de los álabes en el rodete, se ha obtenido este tipo de configuración de triángulo de velocidad, en donde C2U es mayor a U2, utilizando la geometría o configuración de los álabes. Físicamente se puede interpretar de esa manera. Geométricamente hablando, se ha modificado el álave para que C2U sea mayor a U2. ¿Quedó contestada la pregunta, Mario? Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues el tiempo se ha terminado y pues continuamos con el último problema para el día jueves. Y el próximo viernes es el primer examen parcial del curso. Que tengan buen día, nos vemos el jueves. Gracias, profesor.